Música con mucha historia. Un podcast de Cristina Serra. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, desde la hora que me escuchéis, ¿qué tal estáis? Soy Cristina Serra, musicóloga, y estamos una vez más en el programa de Música con mucha historia. En este tercer episodio de esta tercera temporada lo vamos a dedicar al desarrollo de la música escénica en el barroco temprano inglés, bueno, en el barroco medio inglés. Y bueno, pues nos vamos a centrar sobre todo en la figura del compositor inglés por excelencia de este periodo, que es Henry Purcell. Y bueno, pues la música inglesa después del Renacimiento vamos a verla que entra en un proceso de decadencia motivada por una serie de problemas políticos y sociales que ahora veremos más adelante para intentar entender qué es lo que estaba pasando en Inglaterra, ¿no? Estas peculiaridades históricas resultaron pues con la persistencia del estilo polifónico hasta bien entrado el siglo, y ya a partir de 1660 con la Restauración empiezan a haber ya una serie de músicos que ya empiezan a desarrollar un estilo de lo que podríamos hablar más barroco. Pasa igual que pasaba en Francia, que no se podía hablar realmente de barroco temprano porque no se desarrolla un barroco temprano, sino que viene siendo una continuidad de lo que estaba ocurriendo en el Renacimiento, y en Inglaterra pasa algo similar. Sigue habiendo una continuidad de lo que viene siendo el Renacimiento en ese barroco temprano, y a partir del barroco medio empieza a desarrollarse plenamente el estilo barroco. Pero antes de hablar de la música, conozcamos qué es eso de lo que hablamos que estaba pasando en Inglaterra durante el siglo XVII. El contexto histórico. Pues el siglo XVII en Inglaterra pues, supuso, entre otras cosas, la expansión de lo que conocemos por el Imperio Inglés mediante la colonización de los territorios de América, y sentó las bases del Imperio Británico, ¿no? Tal y como lo conocemos. A lo largo del siglo tuvo lugar un duro pulso entre los poderes diferentes que no lograron ponerse de acuerdo, entre el Parlamento y la monarquía principalmente, y una serie de problemas que también invocaban a la Iglesia. Este conflicto desembocará en la Guerra Civil Inglesa, que implicó pues, la ejecución del monarca Carlos I. La monarquía fue abolida durante unos años y en su lugar se estableció un régimen parlamentario conocido como la Mancomunidad de Inglaterra, que es The Commonwealth of England, y posteriormente se estableció un protectorado a cargo de Oliver Cromwell, quien fue nombrado Lord Protector. Pasado un lapso de tiempo, la monarquía se reconstruyó con el rey Carlos II y posteriormente su hermano Jacobo II, y estos dos monarcas se proclamaron católicos, y los puritanos pusieron el grito en el cielo, porque claro, no podía ser. Finalmente, la Revolución Gloriosa devolvió la estabilidad al país, sentando las bases de un precedente de la actual monarquía parlamentaria. Pero vamos a ir desgranando un poco qué era todo lo que estaba pasando. Tras la muerte de la reina Isabel I en 1603, su sobrino Jacobo IV, porque Isabel I, que era la reina virgen, murió sin descendencia y cedió el trono a su sobrino Jacobo IV de Escocia, que fue el sucesor del trono de Inglaterra. Jacobo inició la nueva dinastía de los Stuart. Con el acceso al trono del rey, se unificaron las coronas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, que hasta ahora estaban separadas, y durante todo su reinado mantuvo una monarquía absolutista, lo que produjo continuos conflictos con el Parlamento. ¿Por qué venía con una monarquía absolutista? Porque su madre, María Estuardo, había estado exiliada en la corte francesa, y él había nacido en la corte francesa, por lo que venía muy influido por la evolución que había tenido la corte francesa hacia el absolutismo. Poco después de su coronación intentaron incluso asesinarlo. De todos los problemas había deshecho el Parlamento. La religión también era una fuente de tensiones, porque los miembros del Parlamento inglés eran mayoritariamente puritanos. Y este sector de los protestantes sostenía que era necesaria eliminar de la Iglesia de Inglaterra todos los elementos del catolicismo, porque consideraban que el catolicismo no había sido suficientemente eliminado y que había que purificar
la política y la corona inglesa. Entonces el problema estaba cuando el rey, Jacobo I, se declaró católico. Luego, después de este rey, le sucedió su hijo, Carlos I, que fue un monarca también absolutista, al igual que su padre. Se casó con una princesa francesa católica, que era Henrietta María, lo cual, pues, todavía creó más tensión en los puritanos, ya que esta unión suponía una amenaza al protestantismo puritano que promulgaba y al temor de una posible vuelta al catolicismo que creció entre ellos. Carlos I se embarcó en diversas guerras infructuosas contra España y Francia y el Parlamento rechazó ayudarle económicamente, de modo que tuvo que buscar sus propios métodos para financiar los conflictos bélicos en los que él se había metido. Y harto de que el Parlamento no hiciera más que ponerle pega, en 1625 disolvió el Parlamento y recaudó dinero imponiendo a los ciudadanos unos impuestos llamados préstamos forzosos, y estas duras leyes eran penadas con prisión sin juicio previo a cualquiera que no las cumpliera. Durante 11 años que fueron conocidos como los 11 años de tiranía, Carlos I continuó gobernando de forma absolutista y sin el Parlamento. Finalmente, esta lucha de poderes entre monarquía y Parlamento llevó inevitablemente a una guerra civil. La Guerra Civil Inglesa tuvo lugar entre 1642 y 1651 entre los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Los historiadores la dividen en Primera, Segunda y Tercera Guerra Civil, porque hubo como diferentes etapas. En 1649 Carlos I fue juzgado y ejecutado y su hijo Carlos II, que debía de ser su sucesor, se exilió al extranjero, a la corte de Francia concretamente. Como resultado de la Guerra Civil Inglesa, la monarquía inglesa se sustituyó por un gobierno republicano llamado la Mancomunidad de Inglaterra o The Commonwealth of England, que duró desde 1649 hasta 1653 y más tarde con el Protectorado. El monopolio de la Iglesia de Inglaterra sobre la religión cristiana en Inglaterra cesó y también se sentó un precedente respecto a la monarquía que no podía gobernar sin el apoyo del Parlamento y del pueblo. Con esta mancomunidad inglesa y con Oliver Cromwell es una de las figuras más importantes en esta época y fue un militar y político que lideró el ejército del bando parlamentario en la Guerra Civil Inglesa y poco a poco fue ganando posiciones en el Parlamento hasta que fue nombrado Lord Protector de la Mancomunidad. Al final de su mandato, que duró desde 1653 a 1658, gobernó de forma prácticamente absolutista. Y tras su muerte en 1658, su hijo Richard Cromwell continuó a cargo del gobierno, aunque hubo unos problemas con el Parlamento, ya que el título de Lord Protector no era hereditario, porque entonces, ¿qué diferencia había de la monarquía que habían eliminado? Y Richard Cromwell pues careció del apoyo tanto del Parlamento como del ejército y fue obligado a dimitir tras un año. Tras esto, pues se restauró la monarquía. Dada la estabilidad en el gobierno que había, el Parlamento fue forzado a disolverse por diversas autoridades que seguían apoyando la monarquía de Carlos II y volvió desde el exilio para continuar con el gobierno de su padre en 1661, año en que fue coronado. En 1670, Carlos II hizo un pacto con Luis XIV de Francia, llamado el Tratado de Dover, donde el rey Luis le ofreció dinero a cambio de que no volviera a depender nunca más del Parlamento y además que se declarara católico. ¿Qué hizo Carlos? Pues disolvió de nuevo el Parlamento y se declaró católico. Además, durante su reinado ocurrió uno de los hechos más relevantes de la época de la historia de Londres, que es el Gran Incendio de Londres, que ocurrió en 1666, que destruyó gran parte de la ciudad y que duró 4 días. Al morir este rey sin descendencia, lo sucedió Jacobo II, que era su hermano, pero su reinado fue corto y le sucedió una revolución, porque ya estaba el pueblo inglés un poco hasta las narices de este cambio de gobierno, de esta sucesión de gobernantes absolutistas que pensaban nada más que en sus mandatos y olvidaban el poder que había tenido hasta entonces el Parlamento. Amenazado por una monarquía católica, los protestantes influyentes
negociaron con Guillermo III, príncipe de Orange, ya que era el máximo exponente del protestantismo y ya que estaba en guerra además con Luis XIV, que era el que había estado apoyando hasta ahora a esos reyes absolutistas. Y además era el monarca católico más poderoso de Europa. Así, en 1688 tuvo lugar la Revolución de la Gloriosa, la cual supuso el derrocamiento del rey Jacobo II. Y en 1689 el Parlamento aprobó la Declaración de Derechos, un documento donde se reflejaban los derechos y obligaciones tanto del Parlamento como de la monarquía. Y esto supuso los principios de la monarquía parlamentaria que sigue hasta hoy en Inglaterra. Bien, pues con todo ello vemos que Inglaterra durante este siglo XVII está haciendo un vaivén de cambios, de revueltas, guerras civiles, y cambios de gobierno, pactos con Francia, que bueno, esto dejaba una inestabilidad política muy importante. Entonces, ¿esto cómo afectó al desarrollo de una música escénica en Inglaterra? Pues vamos a verlo. La música escénica. Bien, pues a pesar de toda esta inestabilidad que hemos visto durante el siglo XVII, este siglo va a ser un siglo de gran consumo musical, sobre todo en la ciudad de Londres, en la capital. Aunque por todos los problemas que había, no era un siglo de gran producción, pero aún así podemos contar con algunos grandes compositores, aunque nos centraremos sobre todo en los compositores de música escénica. En Inglaterra, uno de los antecedentes de la ópera fueron las masquées, que venían de las mascaradas francesas y que tuvieron gran acogida en la corte inglesa. La mascarada era un espectáculo que combinaba música, danza, canto e interpretación dentro de una escenografía en la que el marco arquitectónico y el vestuario solía estar diseñados por un arquitecto y solía ser como de las cosas más importantes, ¿no? Porque era para demostrar el esplendor. Y uno de los más destacados arquitectos que diseñó mascaradas fue el arquitecto inglés barroco más importante, que sería Inigo Jones. Para que veáis lo importante y lo normales que eran el uso de las mascaradas y la celebración de mascaradas en la corte, el propio escritor William Shakespeare escribió un interludio tipo mascarada en su obra The Tempest, La Tempestad, la cual dicen que estuvo muy influida por Ben Jonson, dramaturgo y poeta, y que estuvo además influida por la construcción arquitectónica y de vestuario de Inigo Jones. Cuando llegó la época del puritanismo de Cromwell y de la Commonwealth de Inglaterra, se cerraron los teatros y con ello cualquier indicio de desarrollo de ópera inglesa pues se destruyó. Aunque sí que algunos dramaturgos, como Sir William Davenant, recibió autorización para producir dramas, y entonces este dramaturgo pidió a varios compositores como Henry Love o Matthew Locke que pusieran música aparte de sus obras teatrales. Entre estos dramas estaban The Cruelty of the Spaniards in Peru de 1658 y The History of Sir Francis Drake de 1659, que fueron aceptados por Cromwell porque narraba la crueldad de los españoles y hacía política contra los españoles. Con la restauración de la monarquía, de nuevo fueron acogidos sobre todo los músicos franceses y volvieron a aparecer espectáculos musicales, tanto en los teatros como en la corte. Es por ello que en 1673 se estrena Psyche de Thomas Showell, que podemos ver que está basada en una comédie ballet de Lully y Molière que tenía el mismo nombre y que se había estrenado unos años antes, en 1671. El mismo año, 1673, se produjo The Tempest, La Tempestad, la cual fue la primera obra de Shakespeare en ser musicalizada y fue compuesta por los compositores Locke y Johnson. Pero la primera ópera en lengua inglesa es Venus and Adonis de 1683 de John Blow. Pero realmente el que lleva el título de desarrollador de una ópera inglesa fue su alumno, Harry Purcell,
que es la figura más ligada a este nacimiento de la ópera inglesa. Aunque Henry Purcell creó como una proto-ópera inglesa, no estaba muy influida por la ópera, o sea, se alejaba un poco del prototipo de ópera italiana, aunque sin duda alguna su gran éxito, Dido and Eneas, de 1689, sigue la estructura y la forma de la ópera italiana, pero sus mejores trabajos podemos considerarlos como que era una especie de semi-óperas, donde se mezclaban partes cantadas, mascaradas y diálogo hablado. Los diálogos hablados principalmente ocupaban la parte de que es lo que en la ópera italiana tendría lugar los recitativos. Eran para avanzar la acción. Entre estas semióperas destacan The Fairy Queen de 1692 con un libreto de William Shakespeare, The Prophetess de 1690 y Bonduca de 1696 de Burnham y Fletcher. Y una de las características principales de esta semiópera era que los actores que interpretaban los principales papeles de la obra pues no solían participar en las escenas musicales, y esto significaba para Purcell que rara vez podía desarrollar por medio de canciones y de música. A pesar de ello, Purcell va a seguir intentando establecer una ópera seria en Inglaterra, aunque nunca lo podrá conseguir, ya que el 21 de noviembre de 1695, a la edad de 36 años, murió en la cumbre de su fama. Está enterrado en la abadía de Westminster, bajo el clavicémbalo que durante tanto tiempo él había tocado. En su epitafio dice: «Aquí yace el honorable Henry Purcell, quien dejó esta vida y ha ido a ese único lugar bendito donde su armonía puede ser superada». Con su única ópera, Dido and Eneas, crea un importante hito en la historia de la música dramática o de la inglesa, sobre todo por la famosa aria El lamento de Dido, que también es conocida como When I Am Laid in Earth, cuando yazca en la tierra, donde el héroe troyano Eneas deja la ciudad de Cartago a pesar del amor compartido con la reina Dido, y ella, sabiendo que no puede vivir sin Eneas, decide suicidarse inmolándose en una hoguera. Irónicamente, el camino que toma el barco de Eneas es iluminado por el fuego, y Dido dice sus últimas palabras a su leal doncella, Belinda, antes de morir. El aria, hecha en forma de chacona y lamento, es cantada por una soprano, un contratenor o una mezzosoprano, ya que actualmente es interpretado por soprano o contratenor o incluso una mezzosoprano. En la época normalmente eran interpretados por castrati, ya que había una ley en Inglaterra, al igual que pasaba en Italia, donde las mujeres no podían interpretar en los teatros. Entonces estaba la famosa figura del castrado. Aparte del acompañamiento instrumental, la pieza es un solo, lo que aumenta el drama emocional de la escena. Vamos a escuchar este aria interpretada por Jessie Norman, que es una gran soprano que falleció el pasado 30 de septiembre de 2019. Y para los oyentes que nos escuchan desde YouTube, recordad que la música no la vais a poder escuchar, pero que dejo enlazada el link para que la podáis escuchar en otro vídeo aparte. Antes de escucharla, vamos a ver el contenido de la letra para que así sea mucho más fácil de entender. Dice: «Cuando yazca en la tierra, que mis errores no causen cuitas a tu pecho. Recuérdame, pero olvida mi destino. Recuérdame, pero olvida mi destino». Y antes de escuchar la obra, para despedirnos escuchando a la gran Jessie Norman, me gustaría despedirme yo de vosotros y recordar que si os ha gustado este programa o alguno de los demás, podéis seguirme tanto en Spotify como en iTunes o iVoox o Google Podcast, y valorarme con 5 estrellas o dejarme algún comentario. Además, me podéis seguir en mis diversas redes sociales, que estoy en Instagram como @profemusicacris, al igual que en Facebook. Tengo mi página web, que es cristinaserradt.wixsite.com/cristinasdt,
Y además estoy en YouTube, donde podéis encontrarme por Música con Mucha Historia, que espero que me sigáis, y además podéis dejar algún comentario en la web. Además, si os gusta este proyecto y queréis apoyar de una forma más mecenazga, recordad que tenéis mi Patreon, donde por tan solo el precio de un café podéis decidir patrocinarme con una serie de ventajas. Y hasta aquí todo, muchas gracias por escucharme y os dejo con la gran Jessie Northman y El lamento de Dido.